Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este taller de lectura donde vamos a leer el concepto de la angustia. Estaría bueno como una música ahí, pero bueno. Eh, de Soren Kierkegaard. Seguramente si estás mirando por YouTube en diferido, te estarás como poniendo al día para sumarte o no, o para escucharlo de tu casa y acompañarnos en la lectura. Así que bueno, les doy la bienvenida formalmente a todos y a todas. Y bueno, no sé, Gallo, estaría bueno presentarnos también nosotros, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Qué Sí, hacemos? dale, dale. Arrancá, arrancá. Bueno, mi nombre es Graciano, soy amigo de Martín, esa es la parte más importante de esta noche. No, compartimos con Tincho muchas inquietudes y una de ellas es los modos de transitar nuestras angustias. Y en ese sentido hemos encontrado en Kierkegaard un compañero de camino, como a mí me gusta decir, un amigo. Kierkegaard tiene una particularidad. Nosotros no somos especialistas o lo que uno denominaría un especialista, sino sí lectores asiduos, aficionados, pero serios, digamos, en ese trabajo de lectura. Y cuando entendemos que cuando a alguien le gusta mucho algo o algo lo atraviesa, le llega, lo primero que piensa es con quién compartirlo, ¿no? Y eso nos sucede cada vez que leemos algo de Kierkegaard. En algún momento yo compartí algo de esa lectura, Tincho le llamó la atención y a partir de ahí empezamos un camino de amistad entre nosotros y eso gracias en gran medida a Kierkegaard. Yo soy docente por vocación y por profesión. Eh, y bueno, y músico por vocación, así que también voy a hacer referencia un poco a la musicalidad de la obra de Kierkegaard cuando me toque intervenir. Tincho. Bueno, también me gustó esa presentación como en relación con alguien, ¿no? Siempre estamos ahí en relación con otra cosa. Desde ya, también amigo de Graciano. Y bueno, llego a Kierkegaard, un poco, bueno, gracias a él, y con quien, bueno, esto uno se va como relacionando también con autores y poniendo, como charlando, haciéndose amigo, también como dice Graciano. Y bueno, yo me encuentro un poco con Kierkegaard desde mi profesión también, que es mi vocación al mismo tiempo. En realidad, mi profesión, que es ser médico psiquiatra, esa es mi profesión, pero mi vocación es la escucha. Esa es mi vocación, verdaderamente. Y desde ese lugar es que, digamos, acercarme a Kierkegaard me ayuda a ser un escuchante más presente, más eficiente, de alguna manera. Así que, bueno, eso. Además, soy psicoterapeuta de orientación humanista y en la tradición humanista Kierkegaard tiene algo que ver. Su influencia sobre los humanistas que pensaron la psicología en el siglo XX, que se animaron a hacer una tercera fuerza, que se animaron a pensar por fuera de la caja en la que en la hegemonía en la psicología dominaba en el siglo XX, se inspiraron en Kierkegaard. Y la verdad que, bueno, para mí es como un poco conocer a mi abuelo, a uno de mis abuelos en mi tradición. Así que, bueno, eso un poquito. Gallo. Bueno, la idea de este taller es abordar directamente el texto, leer el concepto de la angustia, que es un texto, como pone por acá Sil en el chat, es difícil. Uno cuando lee ese texto solo o de primera mano, así sin ninguna mediación, se encuentra con un texto muy arduo, pero cuando lo leemos así, en voz alta y en forma comunitaria, aparecen muchas significaciones y se abren muchos sentidos. Es la experiencia que tenemos y nos gusta compartir. Y,
y pensamos por ahí para este primer encuentro hacer una breve introducción de quién es Kierkegaard, de cuál es su obra, muy breve, no vamos a agotar en esto, sino que lo que más queremos es ir directamente a la lectura, y el taller va a tener una duración de 1 hora, donde vamos a hacer lectura comentada, o sea, la metodología es de lo más básico y simple que existe. En ese comentario nosotros no creemos en que haya una voz autorizada para hablar de lo que nos va resonando en la lectura, sino que la idea es hacer un círculo lector en el cual cada uno participe, tanto desde la escucha activa como desde tomar la palabra. O sea, lo que pensamos como participación no es solamente el hablar, sino que uno puede participar sin decir una palabra a lo largo de todo el taller, como nos ha pasado con otros participantes, o con gente que animosamente se interviene, dice lo que le parece, participa, y entre todos nos vamos enriqueciendo, tanto con inquietudes, dudas, o como con apreciaciones, y cada cual desde su trayectoria, desde su tradición, desde su lugar de procedencia, que siempre en la lectura en general, pero en Kierkegaard en particular, es de diversa naturaleza, digamos. Hemos encontrado gente que viene del palo de la fe y le llega Kierkegaard desde ese lugar, o que viene del palo de la psicología y le llega Kierkegaard desde ese lugar, o desde la filosofía. Bueno, en realidad cada cual habla desde su lugar, sí o sí, no hay otro lugar desde el cual uno pueda hablar. Desde ese lugar los invitamos a intervenir con mucha libertad, y las marcas de cuánto leemos está dado por la dinámica misma de la lectura. Como no es que decimos desde antemano de acá hasta acá, sino que vamos leyendo y cuando vemos que da para hacer una pausa, pausamos. Y si el taller nos lleva 1 año, nos lleva 1 año, y si nos lleva 5 meses, nos lleva 5 meses. Vamos, nadie nos corre en un mundo donde todos nos quieren correr, ¿no? Y nosotros decimos hacer una pausa para leer. Eso es un poco la propuesta en términos de taller. Es decir, es muy simple, pero es muy profunda, ¿no? Sin prisa, pero sin pausa, y iremos tan profundo como la propia dinámica de grupo lo permita. ¿Estamos bien hasta ahí? Bien. Con respecto a Kierkegaard, yo puedo hacer una breve introducción. Kierkegaard es un pensador al que se le puede entrar desde muchos lugares. Puede que acá haya gente gente que lo ha leído, y gente que lo ha querido leer y no tuvo mucho éxito en ese intento, o personas que nunca lo leyeron, apenas tienen el nombre y va a ser la primera vez que lo lean. Bueno, el concepto de angustia es un buen lugar para entrarle. Es el libro más leído, más comentado, más conocido, si se quiere, de Kierkegaard. Yo me animo a decir junto con Temor y Temblor, pero el concepto de la angustia es sin duda el que más influencia ha tenido en el pensamiento en general. Digamos, es un texto con el cual él se hace reconocido en el mundo de la psicología, en el mundo de la filosofía y en el mundo de la teología también. Entonces, es un pensador que es un poco inclasificable. Kierkegaard, a mí me gusta mucho la introducción que hace Oscar Cuervo, siempre lo digo, es muy amena esa introducción. Y vos dijiste algo hermoso, Tincho, sobre la escucha, ¿no? Me enseña a escuchar. Bueno, Oscar en ese texto dice que Kierkegaard es el pensador de la escucha. Que escucha una voz, y como cuando uno lo lee, escucha una voz, ¿no? Escucha una voz que le habla, y tiene una particularidad muy importante, en tanto es uno de los mejores escritores de Dinamarca, junto con Andersen, digamos, el famoso cuentista. Son considerados dos grandes pilares de la literatura de Dinamarca. Entonces también hay gente que le entra a Kierkegaard por la literatura. Entonces es un poco inclasificable porque no sabemos si es literato, si es teólogo, si es psicólogo, si es filósofo, o quizás un simple predicador, digamos, cosa con la que yo creo que él se sentiría muy a gusto si decimos que Kierkegaard es un predicador. Alguien que intentó predicar el cristianismo en medio de la cristiandad, ¿no? Y eso ya es muy problemático.
Entonces, bueno, es un pensador del siglo XIX, nació en 1813, muere muy joven, muy joven, a los 42 años, él muere. Contemporáneo de Nietzsche, ¿no? Aunque nunca se conocieron. No, es un poquito más joven que Nietzsche, Más joven. contemporáneo de Marx. Nació el mismo día que Marx, pero 5 años antes, en mayo de 1813. Y cuando muere, muere en una abierta y pública polémica con la iglesia dinamarquesa o la iglesia danesa, que era la iglesia oficial del Estado. Él escribe con sus últimos ahorros una revista que se llama El Instante, en sus últimos tiempos, digamos, la edición número 10 no la llegó a publicar, la tenía lista sobre su escritorio y en la calle le agarra un síncope y fallece. Un hombre de una vida muy austera, muy sencilla, y que dedicó su vida prácticamente a escribir. Hubo un año que editó 4 libros, por ejemplo. Publicó 4 libros, 2 el mismo día. Y una particularidad muy interesante es que escribía con seudónimos, digamos, esto es una particularidad muy importante de la obra de Kierkegaard. Y también en esto que dice Oscar del pensador de la escucha, es un pensador o un escritor que tiene mucha musicalidad, digamos. Hay que poder abordarlo también pensando que es una obra en la que hay muchas voces, como estos seudónimos. Escribe también sin seudónimo, y en esta polifonía de voces, yo lo imagino como una orquesta, ¿no? Está todo sonando a la misma vez y uno va percibiendo cosas en esa mezcla de texturas sonoras, ¿no? Entonces también para poder entender un poco a Kierkegaard hay que dar con el tono con el cual él está planteando la conversación, ¿no? ¿Y por qué digo la conversación? Porque él cuando escribe todo el tiempo me habla a mí o te habla a vos. Dice, a vos mi querido oyente o a vos mi querido lector. Entonces él en algún momento, y acá en el concepto de la angustia aparece, tiene esta sensación de que es un escritor sin público, que en su época nadie lo iba a entender y nadie lo iba a leer. Lo cual es poco alentador para un escritor, digamos. Sin embargo, eso nunca lo desalentó y siguió publicando y publicando y publicando. Al principio nadie sabía de quiénes eran esos seudónimos hasta que se descubre este juego que él hace y termina también con una polémica con el Corsario porque en una revista literaria le hacen una reseña que no le gustó para nada y se agarró con todo contra eso de esa revista que se le burlaban porque el tipo era jorobado, porque siempre andaba solo, y terminó siendo medio un paria en Copenhague, que es la ciudad donde vivió toda su vida, que era una ciudad de 100.000 habitantes en su momento, o sea, era una ciudad capital de país, pero pequeña, digamos. Entonces, bueno, eso le costó mucho su vida social. Bueno, hay muchas cosas que se podrían decir de Kierkegaard, yo no quiero abundar mucho. Hay cosas medio tipo de novela, medio como un romance fallido. Sí, sí, Misterioso. un compromiso ya establecido al que él decide renunciar y de hecho él se convierte en escritor después de que renuncia a este matrimonio. Ahí él empieza a escribir, digamos, como compulsivamente. Y una cosa más que me gustaría decir, y bueno, no quiero abundar en muchos detalles, pero sí como para poner el tono, ya que hablaba de música, como para poner la tonalidad, es que el ambiente filosófico en el que él desarrolla su tarea es el de donde se impone la filosofía hegeliana como espíritu de la época, ¿no? Que es una filosofía absolutamente totalizante que buscaba elaborar un sistema único de pensamiento que lo englobara todo y que permitiera expresar todo a través del concepto, ¿no? O del sistema. O sea, todo en Hegel es conceptual, es conceptualizable, y hay una especie de rebeldía muy, muy profunda en Kierkegaard contra
no Hegel, a quien él admiraba en algún punto, sino el hegelianismo, que había querido convertir todo en un concepto, incluso la fe, incluso el pecado, incluso la angustia. Entonces, acá, como tono general de la obra, la idea del concepto de la angustia ya es irónico, Mm, ¿no? Porque, o sea, ¿cómo vamos a hablar del concepto de la angustia, digamos? ¿Quién puede hablar del concepto de la angustia sino aquel que ha aprendido a angustiarse? mm. Entonces acá hay una cosa muy interesante que yo ya con esto, digamos, cerraría mi introducción, que es cómo lográs, digamos, algo que es ahora en fenomenología, digamos, dentro del ámbito de la psicología y de la filosofía está muy claro porque tiene todo un desarrollo, pero que Kierkegaard es el primero en plantearlo así, y es que el concepto sin la experiencia del fenómeno es abstracción vacía, esa es su crítica al hegelianismo. Pero el fenómeno sin la conceptualización es pura oscuridad, ¿no? O sea, cuando uno no logra ponerle palabras a lo que le pasa, no tiene claridad con respecto a eso que le está pasando. Palabras o conceptos, ¿no? Entonces hay ahí una dialéctica posible entre el fenómeno, lo que uno experimenta, y la conceptualización o la abstracción. Eso en el libro va a aparecer, así que yo lo dejo ahí porque a lo largo del taller lo vamos a ir andando. Y una cosa más sobre el concepto de la angustia es que cuando ahora veamos ya el subtítulo, ya nos vamos a meter ahí, aparecen todos los problemas, ¿no? O sea, es un libro que habla sobre la angustia, pero que quiere hablar sobre la libertad y la cuestión del pecado. Entonces, esos son los tres grandes temas que hay en el libro. Gallo, estaría bueno mencionar en esto del tono que vos mencionás, que no es arbitrario la elección de Kierkegaard acerca de los seudónimos que usa, ¿no? No es que dice, bueno, a ver, bueno, Juan, Juancito Pérez. claro, pimba, a otro libro, te vamos a meter otro seudónimo, sino que los seudónimos tenían la intencionalidad de de que representen un modo de encarar el tema, ¿no? Corregime, Gallo, si estoy en lo correcto. Como, no sé, en la enfermedad mortal, el autor de la enfermedad mortal, que es también una de las grandes obras de Kierkegaard, quien habla es el cristiano ejemplar. Entonces vos, capaz, ¿no? Digamos, si vos lees la enfermedad mortal, dice cosas que vos decís, che, pará, ¿y vos quién sos, flaco? Y bueno, soy el cristiano ideal, ¿no? Soy el que escribe es ese. Y después otra obra la escribe él mismo y otras obras la escriben otro, digo, pensando en el autor. Eh, ¿Tenés referencia de esto? Sí, espectacular eso, espectacular porque sería como el tono en el que inicia, ¿no? Si yo lo pienso como una gran sinfonía, o como varias sinfonías, digamos, ¿en qué tono está? Bueno, este es el tono, y el tono se lo daría el seudónimo, ¿no? Que acá en este caso el concepto de la angustia es Vigilius Aufniensis, que sería la traducción, es el latín, claro, crea un seudónimo para pensar un concepto, tal cual, Ricardo. Y en esa creación pseudonímica, lo que hace, en esa polifonía de voces, en el caso del concepto de la angustia, es decir, el Vigilius Aufniensis es el vigía de Copenhague, o Aufniensis también se puede pensar como el porteño, porque no, Copenhague ahí era una ciudad portuaria, entonces es una ciudad portuaria. Entonces, el vigía porteño o el vigía de Copenhague, ¿no? El vigía es este que vigila, que hace una vigilia, que está despierto, que está observando, ¿no? Entonces, este es el tono que él elige para encarar el concepto de la angustia. Concepto, digamos, que le va a servir, porque él, acá es interesante, digamos. Y si quieren ya nos metemos. No sé si querés comparta pantalla, Tincho. Sí,
Sí, sí, sí. No me acordaba que hacíamos eso ahora que lo decís. Pero sí, sí. Bueno, acá vamos a compartir pantalla. Que esto me hace acordar tanto de la pandemia. Sí, sí. A mí yo estoy con unos flashbacks así de 2020. qué, qué fuerte. Bueno, ahí no sé si lo ven, sí, creo que se ve. Perdón, una aclaración más. Hay varias ediciones de este texto en español y esta pareciera ser, uno diría, de las más serias, ¿no? Porque hay otras que son medio... Sí, sí, es el libro más traducido, por lo tanto también hay traducciones que son traducciones de traducciones. Bueno, acá la traducción es muy buena, muy recomendada, que es la de Alianza Editorial. Después nosotros le podemos pasar el archivo, si quieren, ¿sí? O un drive del cual pueden descargarlo. Ahí se ve, ¿no? El concepto de la angustia, si alguien quiere, puede apretar en la pantalla que estoy compartiendo para ver lo que estoy compartiendo. Y dice, el libro se llama El concepto de la angustia, un mero análisis psicológico en la dirección del problema dogmático del pecado original. Y acá nomás ya tenemos 10.000 problemas, ¿no? Acá ya tenemos 10.000 problemas, porque ¿de qué va a hablar? ¿De qué va a hablar? O sea, vos en tus historias ponías, me encanta que diga un mero, Tincho, ¿por qué? No, no, era simplemente por la palabra, era un gusto por la palabra mero, como no tuve un análisis más allá de la cuestión sonora. Así que, Bueno, acá es interesantísimo el mero ese, porque es un mero, o sea, es un análisis, puede ser uno más. mm, Sin embargo, la experiencia nos dice que no hay, Heidegger, por ejemplo, plantea que nadie analizó la angustia desde lo fenomenológico como lo ha hecho Kierkegaard. Esto también lo dice Hans Urs von Balthasar, que es un teólogo católico muy profundo, muy crack. Dice lo mismo, o sea, quizás es el primero y el único que habló en serio de este tema. Después el resto, digamos, copiamos, decimos más para acá, más para allá, pero ¿no? Ahora, ¿por qué este mero análisis psicológico se vuelve tan profundo? Porque Cuervo también dice esto, ¿no? ¿Cómo se puede hablar del pecado? Que es en última instancia de lo que él quiere hablar. Nadie puede hablar del pecado desde la psicología o desde la filosofía. Es más, ni siquiera desde la teología. Y eso ya es problemático. Nadie puede hablar del pecado desde la antropología o desde alguna disciplina científica. Porque desafinaría. El único tono con el cual se puede hablar del pecado es el de la predicación. Porque el pecado no es un concepto. Entonces, ¿cómo encuentra este Vigilius Aufniensis la posibilidad de hablar del pecado? Trabajándolo en torno al concepto de la angustia. Y desde un análisis psicológico, porque de la angustia sí se puede hablar en un tono psicológico. Y en realidad, tanto la cuestión del pecado como la cuestión de la angustia, a lo que lo van a llevar a hablar es a la cuestión de la libertad, que es lo más profundo que tiene este libro, ¿no? Entonces, lo que la angustia es al alma, la desesperación es al espíritu, digamos. La desesperación es la enfermedad mortal, que es el otro libro con el cual este libro dialoga profundamente. Si la enfermedad mortal, está escrita por este cristiano ejemplar, el concepto de la angustia, está escrita por esta especie de psicólogo que sería el vigía de Copenhague, ¿no? Un observador, alguien que hace un análisis, ¿no? Bien, entonces este es el tono. Lo escribe cuando tiene 31 años y fíjense, uy, ¿se nos cayó alguien? Sí, alguien se fue. Bueno,
Y fíjense, y acá ya podemos empezar a leer, Tincho. Buenísimo. Bueno, ¿quieres que arranque? Dice, el tiempo de los distingos ya ha pasado. El sistema los ha superado todos. Por esta razón, quien en nuestros días se empeñe todavía en hacer una que otra distinción, será tenido sin más como un ser extravagante, un ser que mantiene su alma prendida a una de las más viejas antiguallas. Enhorabuena, porque a pesar de todo, Sócrates siempre seguirá siendo el mismo, es decir, aquel sabio sencillo que se mantuvo firme en la curiosa distinción que él formulara y pusiera en práctica de una manera tan perfecta. Por cierto que el singular Hamann, después de 2000 años de olvido, ha vuelto a hacerse eco admirativo de tan antigua distinción. Pues, según su frase, Sócrates fue grande precisamente porque distinguía entre lo que comprendía y lo que no comprendía. Bien. Bien. Bueno, no sé si quieren, ya hacemos una pausa o avanzamos, pero acá hay muchas cosas, muchas cosas. Cuando él habla del sistema los ha superado todos, se refiere a Hegel, esto es lo que decía hoy, ¿no? Pero, digamos, ¿puede el sistema hacerse cargo de esa vieja verdad, de ese sabio sencillo, de distinguir entre lo que verdaderamente sé y lo que verdaderamente no sé? Entre lo que he comprendido y lo que no he comprendido. ¿Puede el sistema superar la angustia? ¿Puede la angustia reducirse al concepto de la angustia? Entonces acá siento un principio, ¿no? O sea, puede que el sistema haya superado toda distinción, toda... Nosotros queremos insistir en algo, entiendo yo acá, ¿no? Queremos insistir en la cuestión de la angustia, quizás lo único que sepa. Quizás lo único que haya que aprender verdaderamente. El aprender a angustiar se va a decir en el capítulo 5, pero no me quiero adelantar. Bueno, ¿alguna observación, alguna pregunta, algún comentario respecto de esto? Acá Silvia dice, uy, pará, que se me fue. Hay un parecido entre lo que dice en ese libro como el vértigo de la libertad. Es acá mismo. Sí, en el Claro, libro. Sí, sí, sí. Freud decía algo parecido. El neurótico enferma para no decir. claro, bueno, vamos a ver a lo largo del libro por qué Kierkegaard define a la angustia como el vértigo de la libertad. ¿Qué es la angustia? Es el vértigo de la libertad. ¿Por qué es un vértigo? ¿Y por qué es el vértigo de la libertad? Y sin duda Freud y digamos gran parte del psicoanálisis bebe de esta fuente, digamos, o sea, cuando Tincho vos decía es mi abuelo, ¿no? O sea, también lo es de todas las corrientes psicoanalíticas que beben de esta fuente, digamos, yo recuerdo que Mari Carmen Rodríguez, por ejemplo, cuando daba en los seminarios de posgrado en México y en algunas universidades de Argentina, son seminarios de posgrado para psicoanalistas, porque, o sea, es decir, vamos a estudiar Kierkegaard, que es de donde tomaron un montón, muchos, entre ellos Freud, ¿no? Sí, sí, lo que pasa Porque, es que bueno, el psicoanálisis es un nieto de este abuelo que cree que es el único nieto, ¿viste? Entonces a veces como que necesitamos otros nietos salir a decir, che, yo también, claro, ¿no? Es abuelo de muchos nietos. Entonces en sí, esa sí, apropiación que a veces algunas corrientes quieren hacer,
Deja de pelear. Ya empezó. Primer taller, ¿eh? Yo Primer soy taller y así. ya está. Ya Silvia ya sabe que soy peleador. Porque es el más chiquito, ¿viste? El más chiquito tiene que gritar un poco, ¿viste? Para hacerse oír. Si no, los más grandes lo aplastan, los grandotes. Pero acá sí, acá está ya esta idea. Bueno, está ahí en germen en esa introducción. Ahí pone el tono, digamos. Ahí pone el ritmo también, cuál va a ser el ritmo del texto. Y bueno, esta obra también, dice ahí, se la dedico al profesor Paul Martin Moller, amante dichoso del helenismo, admirador de Homero, confidente de Sócrates, intérprete de Aristóteles, alegría de Dinamarca en su alegría por Dinamarca, el cual, aún viajando muy lejos, nunca dejó de recordar el verano danés y a quien admiro tanto y echo de menos. ¿Quién era Paul Martin Moller? Uno de sus profesores, ¿sí? Que ejerció una gran influencia y hay algo muy hermoso ahí en el pie de página que dice que Moller le transmitió cuando se estaba muriendo a otro de sus discípulos, dile al pequeño Kierkegaard que tenga mucho cuidado en no prescribirse un excesivo plan de estudio, pues esto me ha dañado a mí muchísimo, ¿no? Y eso también es una hermosa advertencia frente a la desesperación que a veces nos agarra cuando queremos saberlo todo, ¿no? Entonces acá también en esto de distinguir entre lo que no sé y lo que verdaderamente sé, sigue habiendo una sabiduría absoluta. Sócrates nunca se movió de esa verdad y no necesitó hacerlo tampoco. Así que bueno, acá tenemos las primeras páginas, ese tono, la dedicatoria y ahora empieza el prólogo. Y acá ya nos vamos a ver con algunas dificultades que tiene la lectura de Kierkegaard. Te escuchamos, Tincho. Dale. Prólogo. A juicio mío, quien se disponga a escribir un libro, hará muy bien en tener consideradas de antemano todas las diversas facetas del asunto que quiere tratar. Tampoco estará nada mal que, en cuanto ello sea posible, entable conocimiento con todo lo que hasta la fecha se haya escrito sobre el mismo tema. Y si nuestro escritor en ciernes se topa por este camino con alguien que, de una manera exhaustiva y satisfactoria, haya tratado una que otra parte del asunto, entonces hará muy bien en alegrarse como se alegra el amigo del esposo, quedándose parado y escuchando con toda atención la voz de éste. Hecho lo cual, con mucha calma y con el entusiasmo propio del enamoramiento, que siempre busca la soledad, ya no necesita más. Nuestro escritor se pone definitivamente a escribir su libro. Lo hace con el primor característico del pájaro que canta su canción. Si hay alguno que saque provecho o encuentre placer en él, entonces miel sobre hojuelas. Y lo edita sin mayores cuidados y preocupaciones, aunque también sin darse la menor importancia, pensando, por ejemplo, que ha agotado todo el asunto, o que todas las generaciones de la Tierra han de ser benditas por su dichoso libro. Porque cada generación tiene su tarea, y no necesita cohibirse con la extraordinaria empresa de pretender serlo todo para las generaciones pasadas y para las venideras. Y cada individuo dentro de la respectiva generación tiene su propio afán, como también lo tiene cada día, y le basta y le sobra con cuidarse de sí mismo, no necesitando para nada abarcar toda la contemporaneidad con su paternal y pueblerina preocupación. ¿Para qué hacerse la ilusión de que con el libro que uno acaba de escribir comienzan una era y una época nuevas? Claro que sería una cosa todavía mucho peor el anunciar ese natalicio con la fogosidad artificial de las promesas escritas en un libro, o con las anchas perspectivas, no menos prometedoras, de su enorme significado, o finalmente dando seguridades sin cuento para encarecer la cotización de un valor dudoso.
Hay una nota al pie que dice, esto último es indudablemente una cáustica ironía contra el sistema de Hegel. Viene como hablando como del todo, ¿no? Todo el tiempo como, no pretendas que, ¿no? que vas a decirlo todo. Desde luego, no todos los que tienen anchas las espaldas son por ello mismo un atlas, ni tampoco han llegado a serlo por el hecho de haberse echado encima de ellas todo un mundo. No todos los que dicen Señor, Señor, entrarán solo por eso en el reino de los cielos, ni todo el que se ofrece a salir fiador por la contemporaneidad entera ha demostrado con ello que es un hombre solvente y responsable. Ni todos los que exclaman bravo, bravísimo y demás gritos estentorios han dado pruebas con ello de que se han comprendido a sí mismos y que saben medir el alcance de su admiración. En lo que concierne a mi pobre persona, he de confesar con toda sinceridad que en cuanto a autor, soy como un rey sin reino, aunque también es verdad que en cuanto tal, con temor y mucho temblor, jamás me he hecho ninguna ilusión ni he reclamado nada. Por esta razón, si a una noble envidia o a una crítica celosa les parece un exceso de mi parte el que lleve un nombre latino, entonces lo cambiaré con mucho gusto y me llamaré, por ejemplo, Christen Madsen. Christen Madsen. Acá dice, como quien dice en castellano, Juan Pérez o López. Lo único que deseo es que se me considere como un profano. Lo único que deseo es que se me considere como un profano, el cual especula, desde luego, pero manteniéndose a pesar de todo muy lejos de la especulación, por más que personalmente sea un gran devoto de su fe en la autoridad. Algo así como los romanos eran tolerantes en su religiosidad. Eso sí, en lo que respecta a la autoridad humana, soy un fetichista y con igual fervor adoro a quien quiera que se presente, con tal de que a bombo y platillo se haga públicamente notorio que semejante individuo es al que tengo que adorar y que fuera de él no hay otra autoridad ni otro imprimatur en el año en curso. Lo que no entra en mi cabeza es cómo ha podido llegarse a tal decisión, ya sea que se haya verificado echando suertes o por votación, ya sea que la misma dignidad se haya turnado de un individuo a otro, de modo que quien en un momento dado ostenta la autoridad venga a ser una especie de representante civil dentro de un tribunal de conciliación. Y ya no tengo nada más que añadir, sino es despedirme de todos con un adiós cordialísimo, tanto de los que participen de mis puntos de vista como de aquellos que no los participen, tanto de los que lean el libro íntegro como de aquellos que se contenten con el prólogo. Con todos mis respetos, Vigilius Aufnensis, Copenhague. Bueno, ¿qué les ha sugerido este prólogo? Particularísimo, por cierto. Como medio irónico también todo, ¿no? Como que se hace medio se hace como el humilde, digamos. La sensación. Sin duda, ¿no? Hay un tono irónico. Parece que está jodiendo. Hay chisteando, quiero decir, ¿no? Por ahí Sí. nos escuchan de otros lugares. Hay ahí, sin duda, esto de soy un rey sin reino, ¿no? ¿Quién me va a leer? Vieron que todos los prólogos se escriben después de que el libro está terminado. Aunque uno sea lo primero que lee, cuando agarra el libro, es lo último que se escribe. Entonces yo me imagino esto, lo imaginaba recién cuando vos leías, Tincho. Ya vamos a ver cuando nos metamos en el libro. ¿Qué cosa escribir semejante libro, como es este libro, y darte cuenta que quizá no tenga público? Y tener que decir, che, este libro no cambia nada, la historia no cambia, no funda una nueva era, no, porque la profundidad a la que llega el texto es impresionante.
y después de escribirlo, darte cuenta que quizás nadie te lea, ¿no? Tener que decir, bueno, con todo mi respeto le mando un buen saludo, un adiós cordialísimo, Sí, no ¿no? mandines, digo. Claro, qué sé yo, hice lo que pude también, ¿no? Me da esa sensación. No sé el resto qué piensa. Pueden abrir micrófono, escribir por el chat con mucha libertad, ¿eh? Sí, gracias. Bueno, buenas noches. Yo quería destacar además de esto que leyó Tincho respecto de la ironía sobre Hegel, cuando él menciona esto de Kierkegaard, ¿no? Mejor dicho, Vigilius Arbaumiensis. No todos los que dicen Señor, Señor entrarán solo por eso en el reino de los cielos, ¿no? Que me remite a varios textos de Kierkegaard donde aparece esta situación de no definirse por lo exterior, por lo que tiene que ver con, bueno, en el caso del cristianismo a lo mejor solamente por el ritual, sino, buscar ese camino interior que en este caso nos va a encontrar o nos encontraremos con la angustia, ¿no? Pero a mí me remite también a ese aspecto de los escritos de Kierkegaard, ¿no? Tal cual, tal cual. Por eso encontrar el tono para poder hablar de estos temas es re difícil. Porque cómo hablar de estos temas sin desafinar, sin errar, ¿no? En la forma, sin caer o en la hipocresía o en la caricatura, ¿no? ¿Cómo hablas de la angustia? ¿Cómo hablas del pecado? ¿Cómo hablas de la libertad? ¿A quién le hablas de esto, no? Está buenísimo, Ricardo, eso, porque, claro, y eso vamos a ir profundizándolo, es el gran pensador del yo, el gran pensador de la singularidad, mejor dicho. Es, digamos, ¿y qué es el yo? Bueno, es lo que se busca a sí mismo, lo que quiere reafirmarse a sí mismo. Es lo que quiero llegar a ser. No lo que soy, sino lo que quiero llegar a ser. Y eso nos exige una seriedad. Y a veces la manera de alcanzar esa seriedad es con la ironía, porque no alcanzan las palabras. No sé qué iba a decir Rick. No, iba a decir esto, lo que vos decías para completarlo. No se logra todo esto ni con la ostentación, ni con grandes palabras, sino con una reflexión que parta de lo interior, digamos, ¿no? Desde ese lugar, del lugar de la singularidad, como lo planteas vos. Exactamente, exactamente. Bueno, acá es muy conocido el texto ese que él escribe con 22 años en su diario, respecto de esta verdad que sea una verdad para mí, ¿no? Por la cual valga la pena no solo morir, sino vivir. No se trata de encontrar una causa por la que morir, sino una causa por la que vivir. Y ahí, digamos, la idea de individuo es muy profunda, o del yo, bueno, hay distintas traducciones, de la singularidad, porque él dice algo profundísimo, dice, ahí en ese texto de los diarios, dice, con esto no pretendo afirmar que yo no admito un imperativo del conocimiento, ¿no? Otra vez ahí Hegel, o que a través del mismo haya que operar en los hombres, sino que en este caso ha de encarnarse en mí ese conocimiento de una manera viva. Lo que a mí me hace falta es llevar una vida completamente humana, no una vida solamente de conocimiento, hasta llegar a cimentar mis reflexiones mentales sobre algo no objetivo, porque en ningún caso sería propiedad mía, sino sobre algo tan hondo como las más profundas raíces de mi existencia, por la que estoy, por así decirlo, inserto en lo divino. Ese interior actuar del hombre, ese lado de Dios es lo que importa, no una masa de conocimiento, porque así vendrán después tales conocimientos, no como agregados casuales,
no como una serie aditiva de unidades meramente justapuestas, sin un sistema, sin un centro focal que reúna todos los radios. Este eje de luz es lo que yo he buscado. 22 años tenía cuando escribe eso, y ahí es donde nos da Kierkegaard esta idea de que el yo es esa interioridad, ese espíritu, esa conciencia, esa síntesis, va a decir él, que se elige a sí mismo, que se relaciona consigo mismo, pero esa relación se da en una elección libre de sí mismo consigo mismo, ¿no? Entonces, a mí me... Exactamente, sí sé, exactamente. Acá dice, no leí nunca Kierkegaard, pero me parece que señala otro camino que no es el del conocimiento lógico, tal cual. No es un conocimiento científico lo que te va a llegar a alcanzar tu ser más propio, ¿no? Es la elección que hagas de sí mismo y el encarnar en última instancia, palabra muy cara al cristianismo que él predica, el encarnar las verdades de las cuales yo sea capaz. Soy capaz de una sola verdad, como Sócrates, solo sé que no sé nada. Soy capaz únicamente de esa verdad, bueno, lo seré hasta el final, lo seré hasta el fondo, desde lo más hondo hasta lo más hondo, ¿no? Entonces no se trata de saber mucho, sino de ser profundo y real. Entonces acá esta idea del cristiano dominguero, ¿no? Como dice León Gieco en Los Salieris de Charlie, menos mal no somos cualquiera, vamos los domingos a la iglesia. ¿No? Esa cosa hipócrita o puramente exterior, bueno, no tiene nada que ver con lo que profesa acá Kierkegaard, ¿no? Entonces, Sí, trabajar... para hacer un poco, Sí, perdón, para completar lo que decías, y un poquito para atrás respecto de esta cuestión del yo, había que hacer una diferencia entre, porque Kierkegaard la hace, entre, y cuando habla del individuo en términos abstractos, él lo llama individuum, ¿no? Como la raíz latina, individuum. Y cuando habla de la singularidad, dice el enkelte, el hombre singular, que es eso lo que nos define, lo que somos, porque muchas veces, viste, vos hablás Graciano, Tincho, bueno, en general, muchas veces se lo cataloga a Kierkegaard como individualista, en términos de una especie de egoísmo personal, etcétera. Pero Kierkegaard es muy claro en eso. Cuando habla del abstracto, lo dice de una manera, y cuando habla del, digamos, del que es lo que somos en esencia como seres particulares y singulares, lo nombra de otra manera, ¿no? bueno, justamente ahí entra la cuestión de la libertad. Sí, sí sé. Ah, pensé que había abierto el micrófono. Decía que justamente ahí habla la cuestión de la libertad, ¿por qué? Porque él, cito de nuevo, dice, ¿qué soy yo mismo? Si quisiera hablar de golpe y designarlo con una respuesta pronta, entonces mi respuesta sería esta: aquello que es a la par lo más abstracto, el individuum, digamos, según lo que vos decías, y lo más concreto, es decir, la libertad. ¿Qué soy yo mismo? Lo más abstracto y lo más concreto. Lo que después en la enfermedad mortal le va a decir, ¿qué es el yo? Es una relación que se relaciona consigo misma. Pero el yo es eso, una relación. Es tremendo. Es tremendo. Y acá entra el otro concepto que es el de la autenticidad, ¿no? O sea, sin lugar a dudas no se puede hablar de esto sin hablar de la autenticidad. Por eso va a permitir ponerle a un Heidegger generarte una renovación filosófica. Sí, Tincho. Que no es, que no aspira como a llegar a asir algo. Como, bueno, lo auténtico acá está, esto, lo tengo acá en la mano. No, porque habla también de que el yo es un devenir, es algo que está ocurriendo. Y no es algo que, Claro, lo agarraste, ya está, este soy yo, acá estoy.
Bueno, ahí cuando hablamos de las obras del amor, él lo dice respecto de las obras del amor, digamos, nadie puede decir que tal o cual obra sea una obra del amor, porque no es la obra lo que en sí define que sea amorosa, sino el modo, la relación, la intencionalidad, el vínculo, digamos, en este devenir, ¿no? O sea, ¿qué es el yo? Es una relación, siempre está relacionándose. Nadie puede decir de sí mismo que sea auténtico y nadie incluso podés caer en la pose de ser auténtico y terminar siendo inauténtico por querer ser auténtico, digamos. Bueno, ahí tiene que ver eso con la enfermedad mortal, en esto de que la desesperación puede ser, o bien, no querer ser sí mismo, ¿no? Puede estar desesperado por querer ser vos mismo y estar igualmente desesperado por querer ser vos mismo. Como son, digamos, como dos formas complementarias de desesperación, ¿no? Presente, digamos, ¿no? Yo ahí digo presente, porque esa desesperación, que es la enfermedad mortal del espíritu, digamos, asimismo uno puede desesperar por lo finito, es decir, no llegó a fin de mes, bla, eh, como desesperar por querer ser ese cristiano ideal, ¿no? Y desesperar por lo infinito. O sea, desesperar por no querer pecar y terminar absolutamente tapado de esa relación, digamos, tener una relación pecaminosa con la santidad, si se quiere. ¿No? Y de ahí estás al límite de la hipocresía, de querer juzgar a los demás, ¿no? De marcarle el terreno a todo el mundo. Sin duda, la actualidad que tiene Kierkegaard, ahí sí se pone mecanismos ideológicos tan actuales, totalmente, porque si hay algo que hace actual a Kierkegaard es que él desentraña una especie de lógica, yo le decía Ticho del sujeto, pero la palabra sujeto está muy cargada, ¿no? Una lógica de ese individuo singular del que decía Ricardo. Hay una lógica de la singularidad que en Kierkegaard tiene una profundidad absoluta, por eso es tan actual. Yo no sé, creo, tenemos hasta ahí, son las 9. Sí, ¿Qué hacemos? yo haría un moñito así, trin, un moñito sin anudarlo y dejar para poder cumplir con la hora y dejar hambre para lo que sigue, para el próximo martes. Y hacemos una horita así. Bueno, perfecto. Bueno, el martes que viene, si Dios quiere y está acá en Argentina, nos va a acompañar Cielo Aucar, Sí, que es un placer escucharla, es un placer escucharla, Cielo. Eh, dejar sí, hambre, dejar sí. hambre a la hora de la cena, por supuesto, Claro, llegamos a la hora de la cena acá. fundamental, fundamental. Así que bueno, un gusto compartir con ustedes. Hay muchos amigos y amigas que se quieren sumar, que hoy no podían, bueno, bla. La idea, esto es abierto. Con Tincho dijimos, somos vos y yo, Tincho, vamos a leer y vamos a comentar. No, sí, Treza es multitud, o sea, no tiene esto una finalidad de ser muchos, sino de un compartir. Esperamos que se vayan soltando. Bueno, con esta confianza es con la que queremos leer. No se trata, decíamos, de convertirse en especialistas ni de serlo, sino de compartir inquietudes y resonancias a partir de la lectura de un autor que para nosotros tiene mucho que decir, no para la época, sino para mí, para vos, mm, para cada cual, ¿no? mm. Bueno, estimados y estimadas, les mandamos un beso y bueno, acá voy a tener la grabación.